Regresamos a nuestro tercer segmento. Recordamos nuestra etiqueta: la revolución en tiempo de coronavirus. Quédate en casa, y si vas a salir de la casa, a la farmacia o al supermercado, a los mercados, a comprar alimentos, a comprar alguna medicina o en alguna emergencia, recuerda colocarte el tapaboca, usa guantes y también lávate las manos en cada momento que sea necesario para evitar el contagio. Bueno, venimos en este segmento a hablar sobre el tema económico mundial y sobre todo nacional. Noticias tenemos desde la semana pasada, donde los precios del barril de petróleo en la cesta del West Texas Intermedio, el del Mar del Norte, el Brent, y la cesta OPEC y el petróleo venezolano se vinieron en caídas históricas que jamás habían caído. El West Texas Intermedio, que es el petróleo que se produce para el consumo en tierras norteamericanas, llegó a caer el lunes hasta menos $37 el barril. Es decir, para llevar el petróleo a precios de futuro de mayo, las grandes compañías estaban pagándole a los compradores de petróleo $37,5. Esta semana ya se ha estabilizado un poco, pero los precios siguen bajos tanto en los Estados Unidos de Norteamérica, y su marcador, el WTI, sigue bajo el precio del Brent del Mar del Norte, sigue bajo el precio del OPEC. Recordamos que la OPEC hace unas semanas, creo que 3 semanas, hubo una cumbre a través de teleconferencia donde acordaron bajar los niveles de producción hasta 9, 10, 11 millones de barriles en estos próximos 2 meses, y así ir aumentando un poco en lo que quedaba el 2020, 2021 y 2022. Pero necesariamente hay anuncios que dicen que pudieran bajar los niveles de producción hasta 15 millones de barriles en este mismo mes de mayo y junio. Y es que el problema de la caída de los precios del petróleo no es como consecuencia solamente del COVID-19. Tenemos nosotros que recordar que los Estados Unidos de Norteamérica, el imperio norteamericano, ha influido en la baja de estos precios porque ellos se mantienen en guerra, en pelea comercial con sus socios de la Unión Europea y con sus socios chinos en el intercambio de bienes y servicios, con una guerra de aranceles de los productos que producen los Estados Unidos hacia el mundo y lo que producen estos países hacia los Estados Unidos. Esto ha traído como consecuencia, por supuesto, que las grandes economías en crecimiento de la Unión Europea, de la China, de Asia, se vean afectadas. Y aparte de eso, le agregamos también la guerra que mantiene los Estados Unidos de Norteamérica ahí en el Golfo Pérsico, en el Oriente Medio, la guerra contra Irak, la guerra contra Libia, la guerra contra Siria, la guerra contra Afganistán. Eso, por supuesto, ha bajado los niveles de producción y ha bajado también los niveles de precio, porque los Estados Unidos de Norteamérica se están robando el petróleo de Irak, se están robando el petróleo de Siria, se están robando el petróleo de Libia, se están robando el petróleo que se transporta por esos grandes oleoductos ahí en el Medio Oriente, asaltos a barcos cargados de petróleo. Entonces esto no es una consecuencia solamente del coronavirus, ni es una consecuencia de estos momentos. Esto es o viene dándose en un periodo sistemático en los últimos 20 años de guerra que tiene los Estados Unidos. A eso le aumentamos la producción en los Estados Unidos de Norteamérica, porque escasea ahí el petróleo. Se habla dentro que tienen petróleo para 7, 10 años ahí en su superficie, y entonces se han visto obligados en el agotamiento de sus pozos convencionales, se han visto obligados a la explotación del petróleo con el mecanismo o el método del fracking, que es un método diferente a la explotación tradicional de los pozos petroleros. Esto, por supuesto, aparte de acumular más gastos, aumentar los gastos en los costos de
producción, por supuesto, también afecta el medio ambiente de los mismos Estados Unidos de Norteamérica. El valor de producción de un barril de petróleo en este mecanismo del fracking, estamos hablando de unos 45, 48 dólares el barril. Igual que el Mar del Norte también tiene agotado sus pozos, ya no dan la cantidad de petróleo que suministraban, que se producía, y por lo tanto también están escaseando. Entonces los grandes países con las mayores reservas del mundo, como Arabia Saudita y en el caso de Venezuela la mayor reserva de petróleo del mundo, con estos precios pues se ve afectado. En Venezuela el barril de petróleo bajó hasta los 2,5, 2,10 dólares, 2,15 dólares el barril, por supuesto, ante la situación de la pandemia, ante la situación del bloqueo. Nosotros estamos en una necesidad imperiosa de producir petróleo, pero a precios que estén sobre los 18 dólares, que son pues por ahora nuestros costos de producción. Nosotros debemos de ir a la producción petrolera de los pozos convencionales, de los pozos marginales, dejar un poco tranquila toda la faja petrolífera del Orinoco, donde el petróleo es pesado, donde necesitamos medios de transporte diferentes, nuestras refinerías con mejoradores diferentes, y debemos de ir a nuestras refinerías tradicionales y a nuestros pozos convencionales del lago de Maracaibo, de los llanos orientales, llanos occidentales y los pozos marginales aquí en lo que tiene que ver con el municipio de La Concepción, Machiques de Perijá, Cañada de Urdaneta. Eso es una observación en lo que creo yo que deberíamos de hacer. La caída de los precios del petróleo, por supuesto, enfriará más la economía mundial y eso afectará por ende a todos los países. El impacto de la caída del West Texas Intermedio, en verdad, a Venezuela no lo afecta para nada, porque nosotros no le estamos exportando petróleo a los Estados Unidos de Norteamérica por el embargo y el bloqueo que tiene el gobierno norteamericano sobre nosotros, sobre Venezuela, sobre nuestro pueblo, y de esta manera ese West Texas Intermedio a menos 37 dólares, o ya está redondeando por el orden de los 10 dólares, porque tarde o temprano la economía se estabilizará, la pandemia pasará y la actividad industrial mundial, comercial, financiera, tendrá que volver a sus cauces normales, y entonces nosotros podamos contar con precios de petróleo a niveles que satisfagan por lo menos los costos de producción y que quede excedente de ese precio para las inversiones sociales, para las inversiones de infraestructura, para las inversiones que necesitemos en el sistema eléctrico, de agua, en la importación de alimentos. Y eso es para Venezuela y para todos los países del mundo, productores o no productores de petróleo. El Fondo Monetario Internacional ya expresó que el Producto Interno Bruto Mundial se contraerá en un 3% en el 2020. Bueno, pudiera ser entre el 3% y el 5,20%, porque en verdad no tenemos fecha de que este coronavirus definitivamente sea detenido, sea eliminado. No sabemos cuántos meses más conviviremos con esta pandemia, pero lo que sí queremos es que nuestro gobierno, sobre todo el gobierno de Venezuela, haga todo lo que tiene que ver para que nosotros salgamos de esta crisis. Primero que todo, seguir insistiendo, señor presidente, en que los Estados Unidos de Norteamérica suspenda el bloqueo de Venezuela, suspenda el bloqueo de Cuba, suspenda el bloqueo que tiene sometido a Irán. Nosotros en medio de la pandemia estamos resistiendo, pero necesitamos recursos, necesitamos alimentos y necesitamos medicinas para nuestro pueblo, sobre todo en estos tiempos de pandemia. La primera medida debe ser insistir, todos los venezolanos, todo nuestro pueblo. Vamos a volver a recoger no 15, sino 20, 25, 30 millones de firmas de todo nuestro pueblo aquí en Venezuela y en el mundo para solicitarle a los Estados Unidos de Norteamérica que cese el bloqueo bestial que tiene contra nuestro pueblo, contra nuestra patria, por el solo hecho de querer ser libres, ser independientes, ser soberanos. Solamente por soñar que una revolución como la nuestra, pacífica, con sentimientos humanistas, cristianos, bolivarianos, se nos ataque. Nosotros decidimos ser socialistas, ser libres, y eso no lo puede detener imperio alguno, y mucho menos aquí los apátridas nacionales que se empeñan con los mismos Estados
Unidos de Norteamérica hacernos la vida imposible, pero nosotros los revolucionarios somos hombres, mujeres, niños, trabajadores, campesinos, estudiantes, profesionales, técnicos, intelectuales, actores, cantores, la cultura popular, todos tenemos que seguir riendo, seguir resistiendo y seguir apoyando a nuestro gobierno para que solicite y por supuesto cese el bloqueo, cesen las sanciones y nosotros podamos ponernos a producir petróleo y que esa renta petrolera definitivamente llegue a la diversificación de la economía para producir alimentos. La caída también de el valor del bolívar por este incremento bestial también del dólar como consecuencia de un grupo de personas que a través de una página o un grupo de empresarios que se robaron y se llevaron nuestros dólares producto de los excedentes de las exportaciones petroleras a precios referenciales jamás los van a traer. Entonces dennos la oportunidad de producir, de explorar, explotar, refinar el petróleo, primero que todo para satisfacer nuestra demanda interna y después para comenzar a exportar a los países amigos que necesiten de nuestro petróleo a un precio que por lo menos cubra los costos de producción, un precio que estabilice la economía mundial y estabilice la economía de Venezuela. Nuestro presidente ya lo ha venido diciendo, tendrá que hacer reingeniería presupuestaria, reingeniería financiera, reingeniería en el sector agrícola, reingeniería en la revisión de las leyes que se tengan que revisar a través de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de la misma Asamblea Nacional, en desacato llegar a acuerdos con la oposición patriota de Venezuela para que junto al oficialismo patriota, que es la mayoría, ayude a solicitar de inmediato la suspensión del bloqueo y las sanciones económicas contra Venezuela. Grandes compañías, la Exxon, la Chevron, todas se irán a la quiebra según las calificadoras de Estados Unidos. Por ahí Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, pensó comprar los inventarios que se encuentran en los almacenes, en los tanques de los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos no solamente tiene todos sus depósitos cargados de petróleo, sino que también los buques ahí en los puertos ya no tienen donde depositar petróleo. Altos inventarios, por supuesto, en una economía que está prácticamente un 85% paralizada. No es posible que tenga compradores a nivel internacional, a nivel mundial, ni el mismo consumo de los Estados Unidos, que cuando es un país que se resiste a la cuarentena por su gobierno, también sigue a veces trabajando y sigue consumiendo petróleo. Nosotros estaremos pues en la mejor disposición de que esto llegue a un feliz término. Algunas recomendaciones vamos a abordar en este momento en tiempos de coronavirus, porque es que nosotros en Revolución estamos preparando a través del Centro de Análisis e Investigación Política y Económica del Estado Zulia, un grupo de economistas, abordando algunos temas con amigos, colegas de la economía y de otras carreras, el profesor Eddie Aguirre, también el camarada economista Héctor Rondón, el abogado Martínez, y todos nos estamos reuniendo y estamos tratando de sacar conclusiones ante esta situación difícil y estamos abordando algunos temas e investigando algunas cosas. Aquí tenemos por lo menos de la CEPAL algunas medidas que ellos creen convenientes para restablecer, normalizar y llevar a equilibrio la economía post pandemia, porque nosotros estamos trabajando en la elaboración de una agenda económica bolivariana alternativa post pandemia, es decir, ayudar a nuestro presidente, ayudar a nuestro gobierno, ayudar a nuestros ministros, ayudar a la Asamblea Nacional Constituyente o desde cualquier centro, universidades, organizaciones públicas, organizaciones privadas, a cómo hacemos una reingeniería de todo este aparato de producción para que nuestro pueblo, nuestro país pueda tener las medidas necesarias para salir de esta crisis. En lo fiscal, la CEPAL recomienda reorganizar presupuestos, implementar estímulos fiscales para fortalecer sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción.
En lo monetario, estabilizar los tipos de cambio, preservar la solvencia y funcionamiento del mercado cambiario, incentivar la cooperación internacional reconsiderando las políticas de préstamos concesionales y de graduación de los organismos internacionales, facilitar préstamos a bajo interés, postergar el servicio de la deuda, levantar sanciones a Cuba y Venezuela, muy importante, repensar estrategia de desarrollo, crear un fondo regional para apoyar recuperación social, económica y productiva, contar con apoyo flexible de las organizaciones financieras mundiales. Bueno, nosotros estamos bloqueados, nosotros no tenemos acceso al Fondo Monetario Internacional, no tenemos acceso al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí la CEPAL da algunas recomendaciones. Nosotros somos una revolución socialista, una revolución que tiene como modelo económico, como centro al hombre, al ser humano, a su educación, a la vivienda gratuita, a la salud gratuita, a todo lo que tenga que servir para mejorar el bienestar y estatus de vida de los ciudadanos. Bien, por la CEPAL hay algunos otros análisis, algunos otros informes que dan recomendaciones. Bueno, tocará a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, a su gabinete económico. Nosotros aquí seguimos resistiendo con nuestro Bolívar, seguimos resistiendo con el petro como unidades de valores constitucionalmente, legalmente establecidas en Venezuela. El dólar sigue haciendo estragos en el bolsillo de los venezolanos por la manera inescrupulosa como aquellas empresas, aquellas personas que tienen los dólares quieren colocarlo y quieren ponerlo. Mano dura, señor presidente, mano dura, señor gobernador Omar Prieto, mano dura, Asamblea Nacional, mano dura, Asamblea Nacional Constituyentes, alcaldes, concejales, todos a fiscalizar, todos a combatir la especulación, el acaparamiento y la inflación inducida por la escalada del precio del tipo de cambio del dólar. Iremos a otros escenarios, un nuevo orden mundial se impondrá. El capitalismo definitivamente está en decadencia. Tenemos que reinventarnos. Nosotros estamos poniendo en práctica y materializando el proyecto bolivariano socialista que definitivamente incluye a la mayor parte de nuestra población en beneficios. Por primera vez, la mayoría de los venezolanos tienen un poquitico de petróleo en sus bolsillos, en sus casas, a través de los alimentos, a través de la electricidad, a través de revisar los precios del combustible. Muchas cosas que revisar, pero el camino siempre va a ser el humanismo, el cristianismo, el socialismo, el bolivarianismo. Así, señor presidente, cuente usted con este servidor economista Alberto Sobalbarro, constituyente, cuente con nuestro gobernador Omar Prieto Fernández para seguir haciendo un gobierno humanista, un gobierno revolucionario, porque nosotros en Venezuela decidimos ser libres y esta revolución es indetenible, esta revolución es irreversible y no habrá aquí cúpula empresarial ni habrá imperio alguno, llámese Estados Unidos de Norteamérica, Unión Europea, de cualquier parte del mundo, quien pueda derrotar esta revolución, porque nosotros, lo repito, decidimos ser libres. Bueno, ya damos por terminado este programa especial, La Revolución en tiempos de coronavirus. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Acción Global fue presentado por Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro, Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, Consejo Legislativo del Estado Zulia, Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, Alcaldía Indígena Bolivariana de La Guajira, Consejo Municipal Bolivariano Almirante Padilla, ahora el pueblo sí tiene voz, Hipódromo Internacional de Santa Rita.